¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos y bienvenidos al desarrollo de nuestra siguiente semana, donde vamos a tener en cuenta a continuación nuestra parte de repaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos. Muy bien. A ver, antes de revisar la parte de nuestro material, vamos a ir compartiendo a continuación. A ver, me confirman si se puede llegar a captar la imagen respecto hacia uno de nuestros temas que va a llegar a ser pues uno de los más frecuentes en pregunta de examen de admisión. Y nos referimos hacia los temas de base biológicas, ¿sí? Así de sensación, percepción y este campo, en la cual antes de empezar ya con la parte de nuestro material, entonces la idea es compartir un poquito acerca de estos primeros temas que no hemos llegado a tener nosotros, ¿no? Recién empezamos hace la semana número 7, más o menos 8, creo que fue por ahí. Y este primer repaso refiere acerca de las primeras semanas precisamente. Entonces, por eso vamos entonces a llegar a señalarlo. A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Sí, se puede ver, se puede captar. Sí, ¿no? Ya, listo, muy bien. Entonces, uno de los temas que ustedes ya conocen, ya manejan, es sobre psicología como una ciencia, escuelas, enfoques, pero algunos de los temas que vienen, sobre todo también en pregunta de examen, corresponde hacia bases biológicas de la conducta. Entonces, en nuestra semanita de repaso, antes de empezar ya con el desarrollo de nuestro material, vamos entonces a ir revisando algunos conceptos claves. No vamos a hacer todo, obviamente, pero sí vamos a señalar algunos conceptos claves, ya que debemos de recordar. Y recuerden que es un repaso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo varios temas de las primeras semanas sobre todo. Bien, uno de los temas entonces con mayor recurrencia en pregunta de examen de admisión va a ser base biológica de la conducta, en donde nosotros vamos a llegar a tener la referencia a partir de los aportes de las llamadas neurociencias. En el campo de las llamadas neurociencias es donde encontramos que hay un estudio acerca de cómo es que funciona nuestro sistema nervioso y de qué manera opera al momento de pensar, imaginar, al momento de recordar, calcular. Va a haber entonces áreas cerebrales, va a haber actividad neurológica que se va a ver diseminada en diversos campos. Entonces es aquí donde llegamos a considerar que el desarrollo de la psicología se va pues a llegar a desenvolver en cuanto a una base biológica, que esto tiene que ver con la estructura tanto a nivel neurológico como también a nivel hormonal. La psicología además se vale de los avances de las neurociencias para poder explicar así el fundamento neurofisiológico de la actividad mental y de la conducta. Entonces, ¿cómo es saber cómo llega a participar nuestro sistema nervioso, neurológico en relación al comportamiento? Ese va a llegar a ser un punto clave en este caso. El tema central corresponde entonces el tema del cual gira las neurociencias va a ser el sistema nervioso, donde el aporte más relevante sobre el sistema nervioso proviene de este estudio de las neurociencias. Recordemos que se entiende al sistema nervioso como un conjunto de órganos que coordinan y regulan las funciones vitales del organismo. Si bien es cierto, tiene que ver una gran importancia las funciones vitales, lo que más le interesa a la psicología va a llegar a ser el procesamiento de la información, cómo participan diversos elementos. Aquí el sistema nervioso además se forma a partir de la segunda semana de gestación, a partir de la capa germinal llamada ectodermo, que es durante el proceso de organogénesis donde se va a ir formando el sistema nervioso, ¿no? A nivel embrional. Aquí recordemos que la unidad estructural y funcional es la neurona y esta va a llegar a transmitir información que va a darse desde las dendritas hacia el axón, ¿verdad? En una sola dirección, recordemos eso. Y las neuronas pueden llegar a ser sensitivas o también llamadas aferentes, que son las que van a llevar el impulso nervioso hasta un centro nervioso para que pueda llegar a ser procesada. Una vez lo recibe el centro nervioso, lo procesa y envía una información de regreso por otras neuronas llamadas neuronas motoras o neuronas eferentes. Estos traen la información de regreso ahora a los músculos o las glándulas. Claro,
Y también encontramos a las llamadas interneuronas, las cuales van a llegar a asociar información de las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Por eso es que se les llama neuronas asociativas. Bien, conecta entonces a otras neuronas con las neuronas motoras y sensitivas, pero no con fibras musculares. ¿Dónde encontramos interneuronas? Las encontramos en la corteza prefrontal y también hay interneuronas en el cuerpo calloso. Recordemos que aquí es donde se comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Pero también hay un tipo muy particular de neuronas, la cual corresponde hacia las llamadas neuronas espejo. Y cuando hablamos acerca de las neuronas espejo, nos encontramos al tipo de neurona que llega a permitirnos el poder llegar a copiar la conducta que observamos, es decir, es la base para un aprendizaje por imitación, pero también por otro lado es la que nos permite reflejar en nosotros lo que podemos ver de los demás, generándose así, propiciándose así la empatía, la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, las neuronas espejo, o también llamadas así, neuronas especulares, fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti en 1996. Estas neuronas nos permiten llegar a reproducir también la conducta de otros, por eso tiene que ver con la conducta imitativa. Además de que también por ello se les asignó el término de espejo. ¿Por qué? Porque van a llegar a reflejar lo que nosotros estamos viendo, lo cual es la base entonces de la empatía. Por esa razón, cuando llegamos a observar a alguien que puede estar llorando, a nosotros también nos genera el llanto. Neuronas espejo, lo cual entonces sería la base para lo que será el comportamiento empático, ¿no? Claro, eso es justo lo que también se va a llegar a presentar en este campo, ¿no? Cuando hablamos acerca del comportamiento empático. Muy bien, ahí estaría, ¿no? Una de las formas en las cuales se expresa las neuronas espejo, con las cuales nosotros podemos llegar a presentar esta forma bastante peculiar, ¿no? Claro. Entonces, ese vendría de llegar a ser el sentido. En este caso, entonces, fue desarrollado con animales, con primates y con seres humanos muy pequeños, los cuales entonces, ¿qué reflejarían? Que las neuronas espejo nos permiten generar la conducta de imitación. Neuronas espejo, como cuando reproducimos la conducta de esta manera, en los gestos, movimientos, el bostezo contagioso, la risa y sobre todo también pues en el campo de la empatía, lo cual implica ponerse en el lugar de la otra persona. Las neuronas espejo es ahí donde juega un rol muy importante. Sí, sí, ahorita estaba haciendo un repaso. Pero sí, gracias. Bien, entonces es aquí donde se van a llegar a mostrar a partir de ello, ¿no? Y hay un concepto muy importante en este campo que corresponde a la llamada plasticidad cerebral. Y es que cuando las neuronas espejo pueden llegar a activarse, y no solamente las neuronas espejo, en general todas las neuronas, tienen la capacidad para poder reestructurarse, para poder reconectarse, eh, producto, por ejemplo, de una lesión, producto de llegar a generarse el aprendizaje. También allí hay plasticidad cerebral, lo cual le permite al sujeto, al individuo, adaptarse de una mejor manera. Es aquí donde se produce la comunicación entre las neuronas, incluidas las neuronas espejo, al momento de comunicarse con otras neuronas, presentaría la sinapsis, donde las células neuronas se llegan a transmitir información conocida con el nombre de impulso nervioso. Aquí el impulso nervioso va a ir trasladándose por las dendritas, luego pasa por el soma o cuerpo de la neurona,
Luego pasa por el axón o cilindro eje hasta llegar a los botones terminales. Al llegar a los botones terminales es donde se liberan aquí unas neurohormonas llamados neurotransmisores. Estas se liberan excitando o inhibiendo al sistema nervioso. Ahí podemos apreciar el botón sináptico con la dendrita de la siguiente neurona. Y aquí se va a llegar a presentar ello precisamente. Cuando el impulso nervioso entonces alcanza la terminación del axón, causa que diminutas burbujas químicas llamadas vesículas descarguen su contenido en el salto sináptico o hendidura sináptica. Estas sustancias químicas son llamadas neurotransmisores. Es por ello que aquí la sinapsis, ¿cómo la podemos encontrar? Como una sinapsis química y también encontramos alguna sinapsis eléctrica. En una sinapsis química ocurre porque se va a dar la liberación de neurotransmisores. Y en la sinapsis eléctrica ocurre porque se liberan cargas eléctricas, como los llamados iones. De esta manera, el exceso de liberación de cargas eléctricas estaría asociada a las convulsiones. He aquí el motivo por el cual entonces cuando un joven llega a subirse a una moto y se estrella contra el árbol, esta persona puede llegar a caer al piso y comenzar a convulsionar. La convulsión se debería a que hay un exceso de liberación de cargas eléctricas y esto estaría pues así propiciando un impacto obviamente en el sujeto o en el individuo, ¿no? División del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se va a dividir en encéfalo y médula espinal. El encéfalo se va a constituir de cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro está recubierto por una capa nerviosa llamada corteza cerebral, la cual se presenta también aquí cisuras o surcos, las cuales permiten dividir a la corteza en lóbulos. Tenemos a la cisura de Rolando, la cisura que está en la parte superior, cisura de Silvio que está en el medio, y la cisura perpendicular que está en la parte posterior. Las cisuras dividen al cerebro en lóbulos, lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, presentándose así 4 lóbulos observables, pero hay uno que no se observa directamente, que sería el lóbulo de la ínsula, el cual se encontraría en el interior de la cisura de Silvio. Además de que estos lóbulos cerebrales van a encontrarse repartidos en ambas partes del cerebro. Y 2 hemisferios, hemisferio derecho dijimos y el hemisferio izquierdo, ¿no? Debajo del cerebro se encuentra el cerebelo. Esta estructura permite la coordinación motriz, como por ejemplo al momento de montar bicicleta. Nos propicia la tonicidad muscular, que es lo que nos permite coger objetos, y también genera el equilibrio, regula el equilibrio, que es lo que nos permite llegar a andar, caminar, saltar soga, bailar, entre otras actividades motrices. Y en el caso del tronco encefálico, se compone de elementos como el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y el sistema reticular. Si hablamos ahora acerca del mesencéfalo, el mesencéfalo o cerebro medio es aquel que se va a llegar a encargar de realizar funciones relacionadas con la regulación del oído y también de la vista. Cumple ciertas funciones ligadas a ellas. La protuberancia anular o puente de Barolio
es la que le va a llegar a permitir conectar al mesencéfalo con el cerebelo y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, llamada también médula oblonga, se encarga de llegar a regular funciones vitales como regular el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la presión arterial. El bulbo raquídeo también, por otro lado, va a regular la tos y el estornudo. Bien, entonces en este caso tenemos también al sistema reticular, que es una red nerviosa que asciende y desciende. La red nerviosa que asciende se conoce como SARA, por Sistema Activador Reticular Ascendente. Y SARA es la que mantiene la activación del llamado tono cortical. Al decir que activa el tono cortical, significa que llega a mantener al individuo en estado de alerta. Y por lo tanto, eso se entendería respecto hacia la conciencia. ¿Correcto? Por otro lado, encontramos que la médula espinal es un cordón nervioso que se prolonga hasta la segunda vértebra lumbar. De estas salen nervios hacia los brazos, hacia las piernas, ramificándose y constituyendo al sistema nervioso periférico. Además de ser el centro de los actos reflejos. Cuando una persona se pica con un alfiler, el impulso nervioso viaja por la mano, brazo, antebrazo y llega a la médula. La médula lo procesa y envía información hacia los músculos para que se contraigan. Entonces es allí donde se regulan los actos reflejos, a partir de la sustancia gris de la médula espinal. Y es allí donde se presenta un centro nervioso que procesa información proveniente de los receptores y se comunica con los músculos y las glándulas. Asimismo, presenta cierto grado de autonomía relacionado con el encéfalo. No siempre se va a llegar a vincular a la respuesta de una información consciente, sino que también se puede activar de manera no consciente, como cuando dormimos y alguien pasa una pluma por la planta de nuestro pie y sacamos el pie inmediatamente, pero de manera involuntaria mientras seguimos durmiendo. Entonces va a llegar a presentar por ello cierta independencia. Bien. Por otro lado, la parálisis del cuerpo va a depender de la ubicación del daño de la médula espinal. A la altura del cuello, que se da a nivel cervical, se estaría produciendo una tetraplegia o una cuadriplegia, lo cual le sucedió, por ejemplo, a personajes como Christopher Rich, un personaje que llegó a protagonizar el tan célebre personaje de Superman, pero tuvo un accidente y cayó del caballo, lesionándose la médula espinal a nivel cervical. Por lo tanto, se perdió la conexión con los brazos y las piernas, quedando cuadripléjico. Por otro lado, si el daño se da a nivel dorsal, a nivel medio, la persona puede desarrollar una paraplegia, donde la persona sí puede comunicar los brazos, pero no se puede comunicar con las piernas. Lo cual entonces encontramos a aquellas personas que están en una silla de ruedas y se darían a partir de ello, ¿no? En el caso del sistema nervioso periférico, se compone de varios nervios. Tenemos al sistema nervioso autónomo, o perdón, sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema somático, también llamado sistema de relación, se conforma de diversos nervios como los nervios craneales, 12 pares. En este caso se conforman de 31 pares de nervios raquídeos,
los cuales estarían presentando también la característica de ser aferentes o eferentes. Aferentes, dijimos, o eferentes. Aquí nos vamos a encontrar con los nervios raquídeos o también llamados nervios espinales. Recuerden que esa es una primera parte del sistema nervioso periférico. Una primera parte del sistema nervioso periférico. Por otro lado, encontramos también, entre otros detalles, el sistema que se va a llegar a presentar a nivel autónomo, donde encontramos al sistema neurovegetativo. El sistema autónomo o neurovegetativo se le llama así autónomo porque va a llegar a presentarse de forma independiente a la conciencia. Autónomo porque es independiente a la conciencia. Ese sistema va a estar conformada por el simpático y el parasimpático, donde hablar acerca del simpático se refiere en su gran mayoría de funciones a activarlas. Por ejemplo, la que estaría generando la aceleración cardíaca. Activación de las funciones en su gran mayoría. Y se presenta ante la adrenalina. Como por ejemplo, en este caso, cuando un joven va a practicar deporte de aventura y se va a lanzar a lo mejor a de un puente o un arnés. Esta persona presentaría ello, ¿no? Practica canotaje, tal vez. Alguien que va a llegar a practicar parkour. Ahí está, viste, estos chicos, por ejemplo, ¿no? Los que practican parkour. Tienen una gran habilidad para saltar, moverse, ¿no? Estos chicos tienen reflejos gatunos. En este caso, al momento de lanzarse de un edificio a otro y quedar colgado de una uña, lo hacen a través del sistema simpático, porque los mantienen activos. Aceleración cardíaca, incremento de la presión arterial y la adrenalina de por medio. Pero también encontramos a que propicia la excitación sexual y se genera aquí también la eyaculación. En el sistema parasimpático, también llamado cráneo sacro, se caracteriza porque se presenta como inhibidor de las funciones orgánicas, en su mayoría. Inhibidor de las funciones orgánicas. Y participa además también con la acetilcolina. En la respuesta sexual humana propicia la erección del miembro viril. En la imagen podemos ver entonces que no siempre llega a ser excitador el simpático. Y en el caso del parasimpático no siempre es inhibidor. Va a depender de la tarea o función que llegue a cumplir. En este caso. ¿Bien? En relación ahora a las funciones de los lóbulos cerebrales, tenemos entre las principales lóbulos, ¿cuáles son? Tenemos al lóbulo frontal. Aquí se encontrará todas las funciones que están ligadas a la conciencia, a la operatividad y a la organización. El lóbulo frontal permite la planificación de los movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque delante de la cisura de Rolando tenemos a la corteza motora. Aquí es donde nosotros tenemos a la corteza motora. Tenemos a la corteza motora. Y esa es la razón. Permite además la articulación de las palabras a partir del llamado área de Broca. A partir del área de Broca, ¿dónde está? Ahí está, área 44-45 de Brodmann, área de Broca. Ahí encontraremos al área de Broca y por otro lado también regula la producción escrita y la coordinación oculomotriz a partir del área de Exner. Y también dijimos a partir del área de Exner, es la que se va a llegar a encontrar a partir de la producción escrita. Cuando el pequeño escribe su nombre, lo hace a partir del área de Exner.
el área de Exner. La corteza prefrontal dentro del lóbulo frontal es la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso y es la que llega a unificar también múltiples funciones de otros lóbulos cerebrales. Se trata de un área cerebral de gran tamaño y con una gran importancia también al momento de controlar la conducta. ¿Por qué? Porque se encarga de regular o de controlar los procesos mentales complejos también, pero ejerce el control comportamental a través de la motivación. Entre las funciones más importantes tenemos aquí a la corteza prefrontal. ¿De qué se va a encargar la corteza prefrontal? Tenemos, por ejemplo, las funciones como la memoria de trabajo. Aquí es donde se encuentra el tipo de memoria llamada también memoria activa, que asocia información de la memoria de largo plazo y la trae al presente, a la memoria de corto plazo para ser empleada. Aquí es donde se lleva o presentar también la planificación, se planifica solución de problemas. Llega a formar conceptos como tiempo o espacio. Se presenta el pensamiento abstracto, como en el caso de la inferencia, y también se da el pensamiento asociativo y la llamada metacognición. Metacognición. En la corteza orbitofrontal es donde se estaría llegando a producir la parte de los sentimientos, la empatía y la sociabilidad. Y la llamada sociabilidad. Recuerden que aquí es donde tenemos también a las llamadas neuronas espejo. Por lo tanto, aquí es donde se va a llegar a encontrar aquello que nos permite vincularnos afectivamente con los demás. Por eso la empatía. Además de que también acá se produce la iniciativa, la motivación, el control consciente de las emociones. Pero otro detalle altamente significativo va a llegar a ser la capacidad para poder elegir y decidir. Y además, cuando se habla acerca del control consciente de las emociones, se refiere a que esta parte de tu cerebrito es la que nos estaría permitiendo llegar a ser consciente de nuestras respuestas afectivas. Y por ende es la que nos va a llegar a permitir llegar a regular nuestros estados impulsivos. Recordemos que al momento en el cual nosotros presentamos un comportamiento impulsivo, esto provendría a partir de expresiones como cuando somos niños y reaccionamos de manera impulsiva. Esa respuesta impulsiva se va a llegar a presentar a raíz de las respuestas que tenemos, como cuando nos enojamos, hacemos un berrinche a los 3 añitos, gritamos, pateamos, pero el pequeño lo que sucede es que no tiene todavía control de sus emociones. Reacciona entonces de manera impulsiva, claro, porque no ha gobernado todavía su corteza prefrontal. Se espera que más adelante entonces, cuando llegue a tener control de sus impulsos, esto ocurre sobre todo hacia la adultez. En la adultez, el sujeto es capaz de poder llegar a orientarse a regular mucho mejor sus estados afectivos o emocionales, lo cual implicaría entonces el control, dijimos así, de los impulsos. En el caso de Phineas Cage, que es justamente lo que podemos apreciar en este caso, va a llegar a presentarse en ese sentido. Phineas Cage, el caso muy conocido en el que llegó a atravesársele una barra de metal en un accidente que tuvo en su ámbito laboral. Cuando esta barra de metal se le incrustó en el rostro, llegó a atravesarlo desde el maxilar superior hacia el lóbulo frontal. A pesar de que sobrevivió, Phineas Cage cambió notoriamente su comportamiento.
Efectivamente, el personaje mesurado, calmado que todos conocían, había desaparecido para dar paso a un individuo que va a llegar a ser más bien impulsivo, violento, con baja tolerancia a la frustración, irreverente, y que se dejaba llevar por sus deseos y con dificultades también para poder autorregular su conducta. Entonces, Phineas Cage va a llegar a tener esta característica muy particular, claro, pero por supuesto. Y en este caso llegó a cambiar su comportamiento entonces de una manera muy significativa. Llegó a cambiar su comportamiento de una manera, dijimos, pues muy significativa. Phineas Cage, entonces, a partir de esto, de sus estudios, de los estudios que se llevaron a cabo, se llegó a encontrar que llegaba a reaccionar pues con falta de control de sus impulsos o sus emociones. Eso nos indicaría que la base más significativa de su comportamiento y de su personalidad va a llegar a ser la corteza prefrontal. Claro, ¿no? Muy bien. En el lóbulo parietal, aquí está lo que está de celeste, es ahí donde se lleva a cabo el procesamiento de la información en cuanto a lo que es la imagen corporal. El lóbulo parietal, pero del hemisferio derecho, es la que se encarga de la imagen corporal, que es cuando nos vemos al espejo, cómo nos percibimos. Eso sería. Además de que nos permite las relaciones espaciales, arriba, abajo, cerca, lejos, que podemos emplearla como cuando nosotros llegamos a, como cuando nosotros llegamos a imagen corporal, ¿no? A modificar, a cambiar, cuando llegamos nosotros a arreglar cosas. Al momento de colocar nuestros libros en nuestra biblioteca, utilizamos el lóbulo parietal. En la parte inferior se encontraría el área de Deyerin. El área de Deyerin, responsable de la comprensión del lenguaje escrito a partir del área de Deyerin, ahí está, ¿no? Esta parte de nuestro cerebrito es la que nos permitiría llegar a comprender el lenguaje escrito como un PDF, como un mensaje de texto. Se trata de lenguaje, pero recordemos que el lenguaje escrito. El lóbulo parietal, por otro lado, es aquel que se encarga de procesar información a nivel gustativo, táctil, a nivel de la presión, temperatura y dolor también. La llamada corteza somatosensorial es una estructura que se encontraría detrás de la cesura de Rolando, y esta es la que va a llegar a ejercer funciones ligadas al tacto y al gusto y tacto. Es ahí donde nos encontramos también, por ello, con eh, el homúnculo de Penfield. En el homúnculo de Penfield se le llama así homúnculo, que significa hombre pequeño, y hace alusión al mapeo que se realiza aquí a partir de las diversas funciones que se tienen a nivel corporal. En el lóbulo parietal está entonces esta parte de tu cerebrito. En el lóbulo temporal se encuentran ahora las funciones ligadas a los sentidos, como en el caso del oído y en el caso del olfato. Procesa ahí información de tipo auditiva y olfativa, porque procesa información a través de los sentidos. Y el lóbulo temporal tiene conexiones con el hipocampo, lo cual entonces está relacionado con la memoria de largo plazo. El hipocampo se encarga de trasladar la información que va de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo.
Además que también alberga el área de Dejerín, el área de Wernicke, perdón. El área de Wernicke es la que se va a encargar de llegar a comprender el lenguaje oral, como cuando llegamos a escuchar la narración de un cuento y somos capaces de comprender de qué trata el cuento. Se va a llegar a dar entonces a partir de esto. Bien, el lóbulo temporal va a estar relacionado con ello. El lóbulo temporal entonces alberga el área de Dejerín. Esta parte de nuestro cerebrito es la que se va a llegar a encargar de poder llegar a comprender el lenguaje oral, ¿no? Se refiere a lo que estamos escuchando. En la parte posterior, en el lóbulo occipital, es donde se va a llegar a procesar la información visual, forma, tamaño, color, y también alberga al lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula va a ser esta estructura que estaría dentro de la cisura de Silvio. Al abrir la cisura de Silvio, como podemos ver en la imagen, encontramos al lóbulo de la ínsula. Y este sobre todo tiene funciones a nivel visceral. Por otro lado, entre las principales funciones de los hemisferios cerebrales, nos vamos ahora a partir de la llamada lateralidad. Se le llama lateralidad a la dominancia hemisférica. Recordemos que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho. Hay un entrecruzamiento neurológico. El hemisferio derecho se encarga de diversas funciones vinculadas a la creatividad, poder elaborar, poder presentar ello. Es aquel que controla el hemicuerpo izquierdo, se encarga de la imaginación, la creatividad, la fantasía, la producción y la comprensión del arte. Entonces, por este lado, es donde se encargaría el hemisferio derecho del pensamiento y la ubicación espacial, lóbulo parietal, que eso ya lo habíamos comentado. Pensamiento en paralelo es intuitivo, analógico y sobre todo se encarga también del reconocimiento de gestos, el reconocimiento de posturas, el tono de voz. Con el hemisferio derecho es con la que nosotros reconocemos las caras, con la cual nos damos cuenta de si alguien está enojado con nosotros o tal vez incluso si alguien nos está mintiendo. Además de la expresión emocional. El izquierdo es más realista y objetivo. Calcula y sistematiza también su proceso de intervención a nivel lógico, matemático. Además de ser verbal. ¿Por qué? Recuerden que conocer acerca del ámbito verbal es ahí donde nos encontramos con las áreas del lenguaje. Área de Broca, área de Wernicke, área de Dejerín, todos ellos que vienen a ser, todos ellos van a llegar a ser también parte del hemisferio izquierdo. Ahí se van a encontrar esas funciones. Además de ser lineal, se ejerce, se lleva a cabo el control emocional, también el control emocional. Recordemos que la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo es la que estaría ejerciendo el control consciente de las emociones. Y mientras el hemisferio izquierdo es analítico, el hemisferio derecho es sintético. Con el hemisferio izquierdo descomponemos el todo en partes, como cuando llegamos a leer una obra literaria. Y con el hemisferio derecho sintetizamos, que significa reunimos las partes para formar un nuevo todo. Como cuando
En este caso, entonces, armar un mapa conceptual, incluso también eso sigue siendo pensamiento sintético. Claro, ¿no? Analítico y sintético, hemisferios cerebrales. Pero también tenemos al llamado sistema límbico. Esta ya se encuentra a nivel subcortical. Ya no se trata de la capa externa que recubre el cerebro, sino más bien al sistema límbico, también conocido como el circuito de Papes o paleocórtex, la parte más primitiva del ser humano a nivel neurológico. En ese sentido, una de las funciones más conocidas del sistema límbico va a estar relacionado con respecto hacia el control de las emociones, pero sobre todo de carácter fisiológico. Entre los principales elementos que lo componen tenemos al tálamo. Se le conoce como la secretaria del cerebro, ya que todos los sentidos llega a pasar por esta estructura, la cual va a llegar a proyectar la información a nivel cortical, a excepción del olfato, porque el olfato tiene conexión directa. Bien, ahí encontramos entonces en relación al tálamo. Es a partir de ello donde encontramos la información olfativa, ¿no? Claro, a excepción del olfato. Debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo. Esta estructura regula diversas funciones. Ahí se encontraría la que regula el hambre, la sed y la saciedad, además de la respuesta fisiológica de las emociones. Se encarga de la respuesta fisiológica. ¿Por qué? Porque el hipotálamo regula el sistema autónomo y el sistema glandular. Por lo tanto, al momento en el cual una joven se sube a la montaña rusa, va a presentar aceleración cardíaca, dilatación de la pupila, por el simpático, claro, que no regula el hipotálamo. Además de que entonces se encontraría el sistema simpático y el sistema parasimpático. Claro, regula el sistema glandular. En el mismo momento en el cual esta joven está llegando a presentar aceleración cardíaca y todos los cambios biológicos a nivel autónomo, también libera adrenalina y la adrenalina se presenta a nivel glandular. Así también juega entonces un rol muy importante. Por otro lado, se refiere también acerca del ritmo circadiano. El ritmo circadiano se le llama así al reloj biológico. Casi a la misma hora sentimos hambre a la hora de almorzar, casi a la misma hora nos despertamos todas las mañanas. ¿Por qué? Porque obedece a nuestro reloj biológico, se llama el ritmo circadiano. Así como también regularía la temperatura del cuerpo. ¿Esto a qué lleva? Lleva, por lo tanto, a presentar, lleva, por lo tanto, dijimos, a presentar la homeostasis. Es lo que va a realizar también el hipotálamo, la homeostasis, que sería el reloj biológico. El hipocampo transforma la información que va de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Recordemos que el hipocampo juega un rol muy importante también aquí. En el caso de la amígdala cerebral, procesa las emociones y es la base de la memoria emotiva, como en el caso del miedo y de la ira. Memoria emotiva, eso nos trae recuerdo del tema de memoria. Cuando una persona llega a experimentar o volver a revivir el miedo, la alegría, la tristeza, eso es una memoria emotiva.
La memoria emotiva implica llegar a reproducir, replicar el estado emocional o afectivo que se vive. Entonces, la memoria emotiva va a ser parte de una memoria emotiva cuando nosotros lleguemos a reproducir el estado emocional o el estado afectivo, ¿no? A eso se refiere. Llegamos a revivirlo, ¿eh? A eso hace alusión. Por otro lado, nos encontramos entonces con la amígdala cerebral, que es la que va a llegar a procesar, dijimos, las emociones. Como en el caso del miedo y en el caso de la ira. Esta es la parte más primitiva de nuestro sistema nervioso y es la que nos hace reaccionar, como habíamos visto ya. La parte del miedo, la parte del enojo, la ira, van a ser nuestras respuestas también más primitivas. Eso es lo que también nosotros llegaremos a experimentar. Por otro lado, también se encontraría el área septal, donde hablar acerca del área septal es donde se va a llegar a procesar el orgasmo, el nivel más elevado de excitación sexual. Por lo tanto, base biológica de la respuesta sexual humana. Y el cuerpo calloso, que es la estructura que permite la comunicación, dijimos, entre ambos hemisferios, la que permitiría así la expresión de la comunicación, perdón, generaría la comunicación, permitiría la comunicación entre ambos hemisferios. De esa manera, ¿no? ¿Listo? Excelente, muchachos. Ese va a llegar a ser entonces uno de nuestros puntos claves. Pero por otro lado, también vamos a referirnos hacia nuestro siguiente tema. ¿Listo? Tomamos una recapitulación así violenta de los principales temas que hemos ido atendiendo. En cuanto a los conceptos de sensación, vamos ahora al tema de sensación. Nos encontramos con un proceso psicológico el cual llega a registrar lo que captamos a través de los sentidos. Mientras que la sensación es un proceso ascendente, la percepción es un proceso descendente. La sensación como proceso ascendente se inicia en los receptores sensoriales y culmina en la zona de procesamiento de la información o centros nerviosos, como en el caso del cerebro y la médula espinal. Es un proceso fisiopsicológico. Como en el caso, como podemos apreciar, del oído. Llega la información aquí y luego va a llegar a ser recibida por los receptores sensoriales. Esto se les llama los protagonistas de la sensación, ya que es aquí donde se llega a recibir el estímulo, que es la energía, y se transforma la información en impulso nervioso. Recuerden que el impulso nervioso es lo que comunican las neuronas. ¿Dónde se inicia eso? En los receptores sensoriales. Al llegar a los receptores sensoriales, estos transforman la energía física en energía electroquímica y el impulso nervioso viaja por nervios
llamados vías de conducción. Así, estos nervios llevan la información o el impulso nervioso hacia un centro nervioso, que sería el lóbulo temporal, donde se procesa la información auditiva. En esta secuencia podemos apreciar la secuencia del proceso de sensación. Y es aquí donde se estarían dando los elementos. Todo estímulo es una forma de energía que es capaz de excitar a las células nerviosas, como por ejemplo la luz, el sonido, el calor, el golpe, energía mecánica. Y llega el estímulo hacia un órgano, que vendría a ser en este caso la mano. Si una persona se quema la mano, el calor, que es la energía calorífica en el estímulo, va a actuar sobre un órgano que sería la piel. La piel es el órgano sensorial. Corresponde a un conjunto de tejidos que contiene a los receptores sensoriales, como el ojo, la piel, la lengua, entre otros. Luego la información, estando en los órganos, dentro de los órganos están los receptores sensoriales, como los corpúsculos de Ruffini, que son los que van a registrar la información de calor. Estos receptores se le llama, estos receptores van a ser células nerviosas especializadas en registrar un tipo de estímulo en particular. De esa manera, encontramos que los receptores sensoriales, cuando transforman el estímulo en impulso nervioso, a eso se le conoce con el nombre de transducción. La transducción se vuelve la transformación del estímulo en impulso nervioso. Y por otro lado, si nos referimos acerca de la adaptación sensorial, es cuando los estímulos, cuando se ha estimulado continuamente a los receptores, estos disminuyen luego su capacidad de respuesta. Hay una disminución de su capacidad de respuesta ante la excitación continua. En ese sentido, entonces, se produce una adaptación sensorial en la disminución de su capacidad de respuesta ante la excitación continua. Cuando el impulso nervioso llega eh, a transferirse, lo hace a través de las vías de conducción, como por ejemplo las llamadas vías aferentes, son las que llevan el impulso nervioso desde el centro hacia el, perdón, desde los receptores, propiamente dicho, hacia los centros nerviosos para que sean procesados. Llega así a la médula espinal, la cual sería el centro nervioso. Este lo procesa y envía información de regreso a través de los nervios eferentes. Por otro lado, aquí encontramos, entre otras funciones, el arco y el acto reflejo. Esto ha venido en una pregunta de simulacro, si no me equivoco, en este año en San Marcos. Y la diferencia entre acto y arco es que el acto es la acción, es lo que podemos ver. El arco no se ve porque es interno, son todos los elementos que fisiológicamente participan para que se produzca el acto reflejo. Se le llama así arco porque se dibuja imaginariamente un arco, una imagen en forma de C. El impulso nervioso el estímulo se convierte en impulso nervioso y viaja hacia un centro nervioso a través de los nervios aferentes. Por eso va de ida. Y luego, como podemos ver en la imagen,
Lo que está de verde es lo que va de ida y lo que está de azul es lo que viene de regreso. Se dibuja por eso un arco. Cuando hablamos acerca de ida y de regreso, nos referimos a que hay un arco ahí. A eso se refiere al arco reflejo. El acto es la acción, es lo que se puede apreciar. Igual que en el caso del reflejo papilar rutilliano, al momento en el cual esta persona es golpeada con un martillo de goma en la rodilla, levanta la pierna involuntariamente. Levantar la pierna involuntariamente es el acto reflejo, pero el arco reflejo viene a ser el impulso nervioso, los nervios aferentes, el centro nervioso, los nervios eferentes. Eso vendría a ser el arco reflejo. Ya que el arco vendría a ser la acción. En el caso de los umbrales, vienen a ser los límites de la sensación, ¿no? Cuando llegamos a capturar algún tipo de información, tenemos una mínima intensidad de estímulo, que vendría a ser el umbral mínimo, el umbral diferencial, que nos permite distinguir entre un estímulo y otro. Umbrales son los límites de la sensación. Y se presentan a continuación las modalidades. Tenemos tres grupos: las sensaciones exteroceptivas, las propioceptivas y las interoceptivas. Las sensaciones exteroceptivas llegan a reflejar a los cinco sentidos, los que nos permiten capturar el medio externo. Aquí tenemos, en el caso del sentido de la vista, se tiene como órgano el ojo. A los receptores sensoriales se les llama fotorreceptores. Los conos nos permiten captar la luz diurna, colores, imágenes, brillo, y los bastones nos permiten ver en poca luz, como cuando apagamos la luz de nuestra habitación. Al ver al interior, nos estamos enfocando con los bastones. Y eso va a corresponder hacia el óvulo occipital como base biológica. En el caso del oído, tiene como órgano el oído propiamente dicho, y los receptores sensoriales se le llama fonorreceptores. Aquí nos encontramos a los cilios del órgano de Corti, que registran los sonidos, y tiene como lóbulo cerebral al lóbulo temporal. Y allí tenemos al lóbulo temporal. En el caso del tacto, tiene como órgano la piel. Y nos damos cuenta de los termorreceptores, que registrarían temperatura, como los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Krauss registra el frío y Ruffini el calor. Mecanorreceptores, corpúsculo de Pacini y los corpúsculos de Meissner. Si hablamos de Pacini, es que está relacionado con la presión y la vibración de alta frecuencia. Meissner correspondería a la textura y a la vibración de baja frecuencia. En el caso de Meissner, tiene que ver entonces con la textura y la vibración.
Los nociceptores corresponde a aquellos que registran más bien el dolor. Se le llama también sensación analgésica. Aquí encontramos como base biológica el lóbulo parietal. Bien, en el caso del gusto tenemos a los quimiorreceptores, los cuales van a tener como receptores a los botones gustativos dentro de las papilas gustativas y se procesa también a nivel del lóbulo parietal. Y en el lóbulo, a continuación, el siguiente sentido, perdón, es el sentido del olfato, donde tiene que ver ahora con los quimiorreceptores y los cilios de la mucosa olfativa. Aquí se va a llegar a registrar olores. Lo registrará, lo ordenará el lóbulo temporal y el bulbo olfativo, el cual se encuentra dentro del llamado rimencéfalo. Por otro lado, en las sensaciones proprioceptivas tenemos a la sensación sinestésica o la sensación kinestésica, que es la sensación de movimiento. Esta sensación de movimiento la llegamos como cuando, o también a nivel muscular, a nivel de tensión muscular, como cuando nos despertamos con cierto dolor por una contracción. Tiene como órganos sensoriales a los músculos, los tendones y las articulaciones. Y el receptor sensorial vienen a ser las llamadas terminaciones libres. ¿Dónde se procesa ello? A nivel del lóbulo parietal. En cuanto a la sensación laberíntica, por otro lado, nos encontramos con la sensación de equilibrio y gravitación. Esta viene a darse como cuando nosotros llegamos a caminar ruido interno en los canales semicirculares. Y tiene como receptor. Estos van a llegar a ser unos cristales que se van a encontrar en la parte interna del oído. Con ellos es donde se registra justamente todo esto. El centro de procesamiento recae sobre el cerebelo y el lóbulo parietal. Ese es el centro de procesamiento, el cerebelo y el lóbulo parietal. Muy bien. Los otolitos al momento de dar vuelta, al momento de que el sujeto da vuelta, los otolitos también se mueven de la misma manera, generando la sensación de vértigo. Parece como si todo siguiera dando vueltas a nuestro alrededor. En cuanto a las sensaciones interoceptivas, es donde se lleva a cabo el procesamiento de la información, basado más bien a continuación a partir de la sensación sinestésica, por ejemplo, que es donde se llega a registrar sobre los órganos internos, como cuando hablamos acerca del hambre, la sed, la náusea o incluso también los cólicos menstruales. Claro, todos ellos harían alusión a todos estos elementos. Aquí encontramos que el órgano sensorial serían las estructuras orgánicas, los receptores sensoriales, quimiorreceptores de los órganos internos. Y es aquí donde se estaría llegando a presentar el centro de procesamiento a nivel del sistema límbico, que sería también parte de este el hipotálamo. Uh-huh. Sensaciones interoceptivas. Recordemos que se le llama interoceptiva porque registra los órganos internos. La atención es un proceso en el cual se filtra, se selecciona y se filtra la información para volverla relevante, haciendo así que la información llegue haciendo así que la información llegue entonces a otro nivel de procesamiento como podría llegar a ser en el campo de la memoria. Como se daría, dijimos, en el campo de la memoria.
de esa manera. La atención va a llegar a presentarse de la siguiente manera. Puede ser atención selectiva por el interés del sujeto, selectiva, la cual implica el que nos fijamos en un solo foco. Selectiva, seleccionamos, como en este caso. Nos enfocamos hacia un solo foco. Al momento de comprar una mochila, por ejemplo, una joven se centra solamente en aquella que es de color rojo. Habiendo otras mochilas, solo se centra en una en particular. Eso es selectivo. Tiene que ver con el tiempo, porque es la que se mantiene en el tiempo, por cortos o largos periodos. La atención dividida se orienta más bien hacia varios focos, como por ejemplo cuando alguien monta bicicleta, escucha música y está en la calle. Hay varios estímulos que están a su alrededor. Claro, atención dividida. Bien, de esa manera, ¿no? Por la actitud puede ser atención voluntaria o atención involuntaria. La atención voluntaria es porque es intencional, porque es consciente, como cuando vamos a dar el examen de admisión. Pero la atención involuntaria es la que aparece como cuando un estímulo nuevo, fuerte o significativo nos atrae repentinamente. Tiene que ver mucho con el estímulo de alta intensidad, como por ejemplo en el caso del sonido. Si un joven está viendo televisión y el hermanito coloca un cohete debajo de él, en su silla, y lo enciende, revienta, el joven sale corriendo, ¿no? Porque se asusta. Eso es una atención refleja. Bien, tiene que ver acá la diferencia por la participación de los estímulos. Bien, en ese caso, ¿no? Ahora, una cosa es sentir y otra cosa es percibir. Cuando se habla acerca de la percepción, es el proceso mediante el cual ahora nosotros lo que hacemos es llegar a interpretar lo que estamos captando a través de los sentidos. En el proceso de percepción figura la Gestalt o la Gestalt. Esta escuela psicológica llega a centrarse en hallar los principios que rigen nuestra percepción. Cada vez que pensamos, imaginamos, cada vez que nosotros, mejor dicho ahora, llegamos a captar información, nuestra mente lo organiza para darle significado. La percepción llega a enfocarse hacia la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Y el cerebro, para percibir, impone leyes o principios de organización perceptual. Así, la percepción llega a ser un proceso de carácter descendente. Se le llama descendente porque es interpretativo. Se le llama descendente por ser entonces interpretativo. Eso sería la percepción. Ah, muy bien. Entonces, de esta manera vemos que esas imágenes llegamos a reconocer automáticamente aquello que vemos. Eso sería la percepción. Es el proceso cognitivo descendente en el que se integra, se organiza y se interpreta la información sensorial, reconociendo los objetos. En la percepción se van a llegar a dar ciertos principios, como por ejemplo el llegar a asumir de que el todo es más que la suma de las partes. Al momento de presentar la idea de que el todo es más que la suma de las partes, es ahí donde se presentaría también esta característica. Al momento de ver esta imagen, podemos decir que se trata de un perrito. Y el perrito va a llegar a ser una imagen que hemos dado o al cual hemos dado significado. Claro que sí. En ese caso, nuestra mente busca la manera más simple de darle significado a algo. Al buscar la manera más simple de darle significado, es ahí donde empleamos el principio de la pregnancia también, ¿no? Holístico solo es asumir que formamos totalidades, pero al formar totalidades y darle significado, a eso se le va a llamar pregnancia, como en este caso. Al momento de ver esta imagen y nos preguntamos, ¿qué es lo primero que vemos?
La pregnancia nos dice que nuestra mente busca la manera más simple de darle un significado. Y si decimos que se trata de dos abuelitos, eso vendría a ser la figura. Y el fondo va a llegar a ser un jarrón. Pero cuando decimos, pero también me doy cuenta de que no solamente son dos abuelitos, también hay una copa en el medio. En este caso, al momento de llegar a decir incluso, pero el rostro del abuelo es un músico, mariachi. Probablemente nos decimos también, a su oreja parece ser una joven que estuviera saliendo por una puerta. Entonces lo que está pasando es que estamos dándole también, igual seguimos dándole significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Al momento entonces de presentar esta característica, corresponde a la tendencia a organizar la información de la manera más simple posible, decíamos, mediante ciertos patrones determinados. Pregnancia. Dentro de la pregnancia, ¿qué nos permite darle significado a las cosas? La ley de la figura y el fondo. Es la tendencia a enfocarnos en un elemento separándolo del resto que lo rodea. Ahí es donde nosotros llegamos a darnos cuenta que se trata de un florero, de una copa, o se trataría de dos rostros mirándose. La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación y la simetría desempeñan así un rol fundamental para discernir la figura del fondo. Donde esta relación de figura y fondo puede llegar a ser reversible, de tal manera que en algunos casos un mismo estímulo puede producir más de una percepción. Eso implicaría entonces lo que es figura puede pasar a ser fondo y el fondo pasar a ser figura. Muy bien, capturamos un elemento y lo separamos del resto que lo rodea. Figura y fondo. Pero también tenemos a la ley de la agrupación, como por ejemplo la ley del cierre, que es la tendencia a unir elementos separados o segmentados. Como al momento de ver esta imagen podemos apreciar como si se tratase de una jirafa. Eso es la ley del cierre. Pero también tenemos a la ley de la semejanza. Es la tendencia a percibir como un grupo los elementos que son parecidos. Eso es lo que nos lleva a confundirnos a veces entre un perejil y un culantro. Son muy parecidos por la ley de la semejanza. Los percibimos de la misma manera. Por la proximidad, cuando los elementos están cerca, parecen representarse de la misma manera. Ley de la proximidad, tendencia a agrupar elementos por la cercanía. En la ley de la continuidad es cuando se sigue más bien un patrón de dirección. En este caso parece ver como si un niño fuese atravesado con un cuchillo, cuando en verdad eso no sucedería. Pero eso ocurre porque nuestra mente sigue la continuidad, sigue una dirección y nos genera esa ilusión. En la teoría del reconocimiento de formas, se llegó a afirmar qué es lo que nos hace percibir. Bueno, pues para eso lo que requerimos, la teoría de la igualación a un patrón. Esta teoría nos dice que cuando percibimos, apelamos a moldes, modelos conformados por diversos códigos o patrones. Si decimos animal de cuatro patas que ladra, podríamos decir que se trata de un perro, porque previamente conocemos el concepto, o mejor dicho, la categoría de perro. Si decimos animal con plumas que pone huevos, es un ave. Independientemente si es gallina, si es un águila, un halcón, un cóndor, no. Basta que tenga plumas y ponga huevos. Eso sería ave.
y va a llegar a ser expresado entonces de esa manera. Cuando utilizamos, recuerden, igualación a un patrón, es porque utilizamos moldes que previamente hemos construido en nuestra mente. En la teoría de los prototipos o teoría de los componentes, ocurre en el que la percepción se da de forma tridimensional, es decir, formamos imágenes en base a geones. A partir de estos geones, como podemos apreciar, los juntamos y formamos imágenes. Formamos a lo mejor con el geón número 3 y el geón número 5, se forma un balde, otra vez se forma una taza. Bien, representándolo de esta manera. En la teoría de la detección de rasgos, nos dicen que las características de los objetos van a tener ciertos rasgos específicos para poder definir quiénes son. Entonces, de esa manera, cuando nosotros reconocemos a alguien, lo reconocemos por las características esenciales. De esta manera, llegar a reconocer a un Charlie Chaplin, lo reconocemos por el sombrero, el bigote, el bastón. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es detectar rasgos. Al momento de llegar a reconocer incluso sonidos, también lo podemos hacer, detección de rasgos. La vibración. Hay personas que tienen una vibración muy particular de voz que nos hace reconocerla también automáticamente. ¿Les ha pasado incluso ver alguna película en donde pueden llegar a percibir la voz de Goku? Y eso ocurre porque quien dobla es Mario Castañeda. Entonces, de esta manera es que al ver una película, nuestra mente llega a reconocer la vibración, el sonido. ¿Y eso qué es también? Detección de rasgos. Eso sería parte de la detección de rasgos, rasgos esenciales y comunes. Pero también pueden haber algunas alteraciones de la percepción. Claro, las ilusiones y las alucinaciones. En el caso de las ilusiones ocurren cuando nosotros llegamos a captar un objeto, pero le damos una interpretación equivocada, como por ejemplo en este caso, al momento de llegar a presentar una distorsión. Nos parece ver el perfil de una de Marcahuasi, conocida como Monumento a la Humanidad. Aquí es una ilusión, nos parece como si en verdad se tratase del rostro de una persona, cuando en verdad pues no habría ello, ¿no? Eso vendría a ser una ilusión. Las ilusiones pueden ser visuales, pueden ser auditivas también, pueden llegar a darse de otras maneras, como por ejemplo también el movimiento aparente de los ojos en esta imagen. Por otro lado, en el caso de las llamadas alucinaciones, en las alucinaciones el objeto no existe. Ocurre en personas, por ejemplo, con alteraciones como las personas que presentan esquizofrenia. Se daría con personas con alteraciones. Entonces, claro, ¿no? Aumenta los niveles de dopamina y eso se produciría, en este caso, bajo esa condición o característica. Bien, por otro lado, estas alucinaciones se conocen con el nombre de pseudopercepciones. Es importante también reconocer esa característica, ¿no? Se le llama también pseudopercepciones. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Excelente. A continuación, vámonos ahora hacia la representación a continuación de nuestro material práctico para poder llegar a revisarlo. Hemos avanzado lo máximo que hemos podido, entonces, con respecto hacia este manejo, ¿ya, muchachos? Muy bien, excelente. Entonces, a ver, déjenme un momentito por acá visualizar cómo lo vamos a ir colocando, ¿ya? Muy bien, a ver. Estoy dejando de compartir más bien ahorita.
A ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Sí, se puede ver, ¿no? Ya. A ver, un momentito. Muy bien. A ver un ratito, chicos. Estoy regulando aquí algo. A ver, espera un momentito, chicos. Ahorita vengo ya, un ratito.
Bien, a ver chicos, a continuación vamos con el desarrollo de nuestro material y para ello entonces, a continuación, vamos con nuestra primera pregunta. A ver, nos dice, ¿la explicación de qué mecanismo de la memoria están comprometidos en la amnesia anterógrada, retrógrada y procedimental se debe gracias al registro y seguimiento de la conducta de pacientes con estas alteraciones? De lo anteriormente mencionado, se puede deducir que el método empleado para estudiar estos fenómenos, entonces, ¿cuál sería? Bien. Entonces, en este caso, ¿con qué elemento estaría íntimamente asociado? Bueno, pues recordemos sobre todo que cuando nos referimos hacia los métodos de la psicología, se orientan hacia aquello para poder llegar a observar, medir, registrar y todo ello, ¿verdad? Entonces, de ser así, ¿a cuál estaría enfocado? Claro, porque habla palabra clave, hablamos acerca de registrar. Registro. Si es registro, entonces sería método descriptivo. Muy bien, chicos, sería barco. Sería entonces barquito acá, ¿no? Excelente, muchachos. Seguimos, sería barco uno, barco 2. Relaciona los siguientes enfoques actuales de la psicología con el objeto que guía. Allí que tenemos, el humanismo se centra en el yo consciente y la autorrealización, el cognitivismo se centra en los procesos mentales y el psicodinámico efectivamente hacia lo inconsciente. Alternativa, letra de dado. Muy bien. Un estudiante escucha a un profesor que la psicología debe de continuar obteniendo sus conocimientos de manera objetiva, deduciendo principios y leyes mediante la experimentación con animales de los laboratorios. Se puede afirmar que el profesor hace alusión a los presupuestos de la psicología. ¿Cuáles serían? Si acá nos están hablando acerca de la parte experimental, objetiva, con animales, ¿eso qué sería? La perspectiva conductista. Trabaja con animales, se centra en el método experimental como aspecto clave. Excelente, muchachos. Como consecuencia de un accidente cerebrovascular, Xiomara ha perdido la sensibilidad en el brazo izquierdo. El médico le ha explicado que son las neuronas las que transportan los impulsos nerviosos. Se está refiriendo a las neuronas llamadas son las que llevan la información desde los receptores nerviosos. ¿Quién se encarga de hacer eso? Las llamadas neuronas sensitivas, pues claro, así es. Ahí se llevan la información hacia el centro nervioso para que sean procesadas. ¿Ya? Nerviosa al dañarse provocaría. Según, a ver, luego de la meningitis es incapaz de reconocer su imagen en el espejo. La imagen en el espejo, eso lo vimos, la imagen corporal. Eso se da a nivel del lóbulo parietal del hemisferio derecho. Lóbulo parietal del hemisferio derecho. Después del accidente se volvió arrogante, obsceno y desconsiderado. Ha alterado su corteza prefrontal, ¿no? Prefrontal, claro, prefrontal. Y por otro lado, a disminución de la respuesta visual bilateral por infección cortical. Lóbulo occipital. Lóbulo occipital. Alternativa, letra B de barco, ¿verdad? Muy bien. Después de sufrir un derrame cerebral, Antonella no puede experimentar sensaciones en su mano derecha. Es muy probable que tenga una lesión en qué lóbulo. Si están hablando de sensaciones en la mano, esto estaría relacionado con el tacto. Si es el tacto, sería el lóbulo parietal. Muy bien, muchachos. En un partido de la selección peruana de fútbol jugando en el Mundial del 2018, se pudo identificar rápidamente a todos los entusiastas fanáticos de nuestro país.
ubicados en una de las tribunas del estadio, ya que en su conjunto fueron ataviados con la camiseta blanquirroja de nuestra selección. Según la ley de la agrupación de estímulos u organización perceptiva, se puede agrupar a estos aficionados y considerarlos como una unidad debido a qué principio perceptual. ¿Cuál sería ahí? Proximidad, no, está vinculándose a la misma camiseta. Tienen la misma camiseta y se identifica que todos ellos serían por la blanquirroja, eso es por la ley de la semejanza. No les están diciendo por la forma como se encontrarían cerca uno al lado de otros, ¿no? Ajá, sino que están llegando a centrarse por la camiseta, eso es lo que está señalando. Claro, la camiseta blanca y roja, eso es lo que los permite identificarse. Una persona que tenía una opinión muy negativa sobre la marihuana cambia su opinión a partir de conocer las nuevas investigaciones científicas, pues ahora se está aplicando varios derivados de la marihuana para crear medicamentos contra la parálisis cerebral. Este cambio de actitud se produjo en el componente. A ver, ¿en qué hace que cambie nuestra manera de pensar? Acá dice, ¿no? Por el conocer nuevas investigaciones científicas. Si es conocer, está adquiriendo información y esto se procesa a nivel cognitivo, arco. Claro, muy bien, porque tiene que ver dentro de este campo, ¿ya? Asocie la función de la familia que no se cumple con la familia de tipo disfuncional. Entonces, aquí, ¿a quién nos estaríamos refiriendo? Bien, nos dice, los conflictos empezaron cuando supo que su esposo le había ocultado que no podía tener hijos. Eso sería la función reproductiva. Los padres trabajan todo el día y no mantienen comunicación con sus hijos. No hay acercamiento, comunicación, estima afectiva. El padre es drogodependiente y ya no trabaja. Si ya no trabaja, ¿cómo se pagan las cuentas? Eso sería económica. Económica. Y la familia es monoparental, los hijos carecen de un modelo paterno, no tienen el modelo de la familia. ¿Eso qué sería? Enana. Muy bien, chicos. 10. El padre Evaristo, para incentivar la sana convivencia entre sus feligreses, promueve en los niños que tienen un cargo en la parroquia el respeto de la siguiente máxima: el derecho de uno comienza con los derechos del otro. Esta sería un ejemplo de un tipo de socialización denominado. Acá tenemos una socialización en la cual prima sobre todo el poder llegar a guiar a los más pequeños. Claro, ¿no? ¿Cuál vendría a llegar a ser? Secundaria, no. Una socialización secundaria es aquella que se da a partir de la universidad. En socialización primaria. Eso sería una socialización primaria, porque están hablando de un niño, de los niños, es de socialización primaria. Recuerden que la secundaria empieza hacia finales de la adolescencia e inicio de la adultez temprana en adelante, ya que están hablando de niños, entonces sería primaria. 11. Un profesor le solicitó a la delegada de su clase que fuera a la oficina de la coordinadora del centro educativo que se encontraba contigua al salón y le pidiera 3 plumones, uno azul, uno rojo y uno negro. La delegada rápidamente fue y regresó a los pocos segundos con lo solicitado. Para atender este recado y no olvidar lo requerido por el profesor, la alumna ha debido hacer uso de qué memoria. Si hablamos entonces acerca de la alumna, ¿esto con qué estaría relacionado? En la memoria que va a tener que utilizar es aquella en la que solamente le pueda durar un corto tiempo para poder ir y venir, ¿no? Entonces, en tal caso, ¿eso qué sería? Claro, sería memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo. En Rusia se promueve en la niñez la enseñanza, el ajedrez, porque es un poderoso instrumento para el desarrollo del pensamiento, sabiendo que las piezas de dicho juego, como significantes, asumen representaciones de sujetos y acciones
sobre el tablero, entonces podemos afirmar que el ajedrez desarrolla la función en la actividad denominada. Bueno, pues acá nos damos cuenta de que en primer lugar una palabra clave es hablar acerca de las representaciones. Uno. Y dos es cuando llegan a utilizarse diversas piezas, pero representando a través de acciones. Si es acción, entonces, ¿qué significa? Es lo que la persona puede llevar a cabo dentro del comportamiento, dentro del accionar propiamente dicho. Entonces, de ser así, ¿qué sería? Sería una, estamos hablando de la condición representacional, ¿no? Sí, puede llegar a ser esa. Y juego simbólico, sí podría estar también vinculada, ya que conocer acerca de un juego simbólico sería entonces llegarlo a utilizar como una representación. El caballo se mueve de esta manera, el alfil se mueve de esta manera. Entonces tiene que ver dentro del ámbito del juego simbólico representacional. Para que sea eso imagen mental, solamente sería imaginarlo, ¿no? Como cuando a alguien le narran un cuento, la persona lo que hace es imaginar lo que le están contando. Entonces, de esa manera es a lo que hace alusión. En el curso de física, Juan entiende el planteamiento sobre la segunda ley de Newton. A partir de ello, logra deducir la fórmula de que fuerza es igual a masa por aceleración. De este caso, podemos afirmar que utilizó la estrategia de solución de problemas denominada. Muy bien, para ello, ¿qué vamos a utilizar? Estamos hablando acerca de una fórmula y si nos referimos a una fórmula, eso tiene que ver con el uso de pasos ordenados con las cuales podemos llegar de forma muy sistemática a la solución de un problema. Entonces, la representación que se da en este caso mediante simbologías, pero que representa de una u otra manera la expresión de un conocimiento, esto formaría parte de los llamados algoritmos. Los algoritmos vienen a ser pasos secuenciados, los cuales se llegan a emplear en el campo de la ciencia, en el campo de la lógica también, van a llegar a volverse muy útiles a partir de ello. Estamos hablando de algoritmos. El pequeño Pablito usa la palabra hato al mismo tiempo que señala al gato de su casa o cuando ve a un gato en la calle. Asimismo, en la televisión, el niño señala la imagen de un león en la pantalla y dice hato. Basándonos en estas observaciones, podemos afirmar que Pablito se encuentra en la etapa del desarrollo lingüístico denominado. Bien, en este caso, la palabra hato viene a ser un monosílabo. Y con ese monosílabo quiere decir gato, pero no solamente al gato que hay en casa, sino incluso al león. Ah, entonces significa que está llegando a utilizar un monosílabo para poder querer decir varias cosas o varias palabras. De ser así, un solo elemento quiere decir varias cosas. ¿Cómo se le llama entonces? La etapa holofrásica. Holofrásica proviene del término holo, que significa todo, y frásica porque con un monosílabo pretende decir toda una frase y se daría a partir de ello, ¿no? Alternativa letra A. Alternativa letra A. Bien, entonces, en este caso implicaría esta peculiar característica. Muy bien, eso es en relación entonces al lenguaje. Ahí es a lo que se va a llegar a dar, ¿no? El lenguaje. Marita y Claudia son dos niñitas de educación inicial. Cada vez que se encuentran, juegan a la escuelita. La mamá de Claudia dice, debe tener cuidado porque papel que encuentra lo convierte en su cuaderno y lo garabatea todo. Basándonos en las funciones del pensamiento según Piaget, podemos afirmar que estas niñas se encuentran en el nivel de desarrollo representacional denominado. Si hablamos acerca de la escuelita, se refiere hacia el hecho de llegar a simular que están en la escuela y por lo tanto están dando la solución a un problema. Entonces, en este caso, ¿esto cuál correspondería? Están hablando acerca de utilizar un objeto que vendría a ser una hoja, como si se tratase de su cuaderno.
entonces esto se va a llamar juego simbólico. Recordemos que el juego simbólico va a llegar a ser cuando se llega a emplear un objeto que simula la realidad, a diferencia de la imitación diferida que se centra en reproducir la conducta de un modelo. Número 16. Renata es una niña que disfruta resolviendo acertijos, preguntas capciosas, creando historias con finales diferentes. Ella se divierte mucho en este tipo de problemas, aunque algunas veces recibe burlas en clases por dar respuestas humorísticas o curiosas. Basándonos en el pensamiento creativo, de este caso podríamos afirmar entonces que ¿qué estaría sucediendo? Está llegando a presentar respuestas novedosas, poco frecuentes. Entonces, eso estaría relacionado con una forma de pensamiento que se daría a nivel divergente. Claro, ¿y esto quién lo propone? Lo propone Guilford. Esto lo propone Guilford. El pensamiento divergente es lo que le llamaría al pensamiento creativo, elaborar algo nuevo, original o fuera de lo común. A eso se refiere. Fabián, al explicar a su tutor cómo hizo para mejorar su rendimiento en matemática, lo hace empleando analogías asociadas a los deportes. De acuerdo con Piaget, se encontraría la persona en qué etapa del desarrollo intelectual. Si llega a utilizar analogías es porque llega a realizar asociaciones, relaciones, y eso implicaría un proceso mucho más complejo. Eso donde lo ubica en las operaciones formales. Eso se estaría dando en cuanto a las operaciones formales. Mariana ha sido designada delegada de su salón porque es capaz de comprender e interpretar los diferentes estados emocionales de sus amigos para darles una adecuada orientación. Podemos afirmar que presenta el rasgo de la inteligencia emocional denominada. Bien, a continuación, hay una cualidad que hace que precisamente se puede colocar en el lugar de la otra persona. Esto va a llegar a vincularse hacia la llamada empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Identifique la alternativa que relaciona correctamente la etapa de la inteligencia, según Piaget, con su respectiva característica. Cantidad de agua de un vaso no está asociada necesariamente a la forma de este. Eso sería operaciones formales, ¿no? Perdón, eso vendría a llegar a ser a nivel preoperatorio porque está avanzando en lo que no podría llegar a ser, sería concreto. Claro, ahí sería más bien concreto. Se exhibe un pensamiento hipotético, hipotético deductivo, eso se da en el formal. Hay incremento del lenguaje expresivo, eso se da en el preoperatorio. Y los objetos existen aunque salgan del campo visual. ¿Eso qué sería? Eso sería permanencia del objeto, que estaría dándose inicialmente en el estadio sensorio-motriz, ¿verdad? Eso se estaría dando, dijimos, entonces en el estadio sensorio-motriz. Por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? Alternativa letra E de nanita. Un danzante de tijeras se caracteriza por realizar movimientos de muchas exigencias físicas y casi acrobáticas, realizándolos siempre al compás de la música. En esta danza, la fuerza y el equilibrio son una constante. De acuerdo con Gardner, el tipo de inteligencia que estaría presentando el sujeto, ¿cuál sería? La inteligencia, si están hablando de movimiento, eso es kinestésica o sensación sinestésica. Excelente. Una aclaración, aquí no existe la inteligencia senestésica, ¿ya? Eso no está ahí, no corresponde, la sensación senestésica no existe. La kinestésica o la sinestésica, sí. Esto corresponde
hacia el movimiento, hacia la precisión. La senestésica solo se encuentra en el contexto de sensación, que es la sensación interna del organismo, como los cólicos menstruales, la hambre, la sed, a eso se refiere. ¿Ya? Listo, muy bien chicos, excelente jóvenes, muy bien, gracias por su participación, lo han hecho bastante bien y hemos avanzado entonces todo lo referente, ¿no? Siempre es importante repasar obviamente sus contenidos, pero ya lo hemos revisado hace un momento, ¿no? Listo, excelente jovencito, que le vaya súper bien a todos. La primera, secundaria, escuela, no. La primaria es escuela y familia. Familia y escuela es primaria. Secundaria es universidad. Listo, nos vemos chicos. Cuídense mucho entonces. Que les vaya súper bien a todos.